Isaías 55, versículo 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíes. Espíritu Santo, la gloria es tuya, Señor, Padre y Espíritu Santo. En nombre de Jesús Nazaret, guíanos en el estudio. Amén. Ok, mi gente, nosotros nos quedamos ayer. Cada persona necesita compartir. Cada persona necesita sentirse o relacionarse con el grupo en el que está. Por eso hablamos que en Efesios 4, del versículo 1 hasta el 11, 12, 13, 14, dice claramente de que tenemos todo que llegar a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que entender claramente de que nosotros tenemos que crear un ambiente saludable para que, para que las personas se sientan aceptadas, se relacionen con los demás. Y el tercer punto es: cada persona necesita compartir. ¿Qué tiene que compartir? ¿Me entiendes? ¿Qué tiene que compartir? La vida de Cristo. Por eso dice la palabra que cuando nos juntemos, uno venga con un cántico, uno venga con un salmo, otro venga con una palabra, un testimonio, etc. Pero el punto es que haya ¿qué? Edificación. Que haya una socialización. Que haya que la persona se siente aceptada, se sienta relacionada. Y que la persona pueda compartir lo que Dios ha puesto en ella. Amén. Entonces, ¿quién quiere leer? Porque hoy en día... Bueno, si no nadie, yo lo hago, ¿no? Sí, hágalo por favor, Ciela. Te Sí. lo voy a agradecer. No. Sí. Cada persona necesita compartir. Ese texto, punto Sí. 3. No, ahí fue que nos quedamos. Ahí nos quedamos. Amén. Debido a que nos consideramos como personas de valor innato, sentimos la necesidad de compartir nuestros descubrimientos, de incluir a otros en lo que sabemos, pensamos y sentimos. Debido a que nos pertenecemos el uno al otro, necesitamos relacionarnos mutuamente. ¿Cómo fue? Debido a que nos pertenecemos el uno al otro. ¿Cuál es el ejemplo de unidad que Dios enseña en su palabra? El cuerpo. El soma, el cuerpo de Cristo. Yeah. Hermanos, vuelvo y repito. Eso es para que entendamos la sincronización, la unión, la armonía y el alineamiento en una sola vía de unidad que debe llevar la iglesia internamente como externamente, que es muy importante. ¿Me doy a entender? Entonces cada miembro debe sentirse aceptado, cada miembro debe sentirse relacionado, cada miembro debe sentirse que tiene algo que compartir, pero tiene que haber una unión. Dice, nos pertenecemos el uno al otro. Entonces a veces yo hago jarapia diciendo que ves en colegas trabajamos juntos. Sorry, yo creo que la sangre, entonces si tú me estás diciendo así, tú estás tirando un poquito como que la sangre de Cristo como por un nivel, sí, porque ahí es que está el problema, que yo lo veo de un punto de vista muy fuerte. ¿Me entiendes? Entonces el problema es que eso es secular. ¿Me entiendes? Y la sangre de Cristo, porque si tú me estás diciendo que somos dime, entonces si la sangre de Cristo, entonces ¿qué hacen nosotros? Cada quien lo No, pero ¿qué hace la sangre de Cristo en nosotros? Nos une. ¿Cómo qué? Como el cuerpo, ¿no? No, ¿cómo qué? Como hermanos. Entonces, por una sangre. Entonces, y usted no somos colegas. Pero se siente así a veces. Bueno, eso lo siente usted. Darum. Eso siente usted. Yo no, yo lo veo desde el punto de vista... No, hermano. ¿Me entiende? Okay. Somos hermanos. Por eso yo digo, eso no, yo sé. No lo acepto. Somos hermanos.
No, a veces yo me siento más hermano con algunos que usted. No. Somos hermanos. No, that look like. Somos hermanos. Okay. Claro, hermano. Yo no acepto esos términos. Esos términos, yo se lo digo, yo se lo digo a con los que yo trabajo que no conocen a Cristo. Que no han Pero yo nacido de sé que nuevo. usted tenemos el mismo Padre celestial. Entonces ¿qué, pero colega? a veces es No como acepto rápido. eso. No acepto eso. Rápido. Porque eso como que pone la sangre de Cristo como No un lo nivel veo muy así, bajo. no Sí, lo veo así. sí, yo lo veo así. Porque si somos lavados con la sangre de Cristo, somos hermanos, no colegas. Y vamos a estar en el cielo los dos juntos para eternidad como una familia eterna en Cristo Jesús. Y Cristo es el hermano mayor Y un solo padre. y un solo Padre. Colegas somos cuando trabajamos en una empresa. Nosotros, esto no es una empresa. Claro. Este es el cuerpo de Cristo. El gobierno de Cristo en la ¿Me tierra. entiendes? Entonces, por eso es que yo digo, miren, el enemigo poco a poco va introduciendo cosas que van desvirtuando. Y si el pastor o el líder, quien sea que está ahí, no es despierto, y dice que sí, es verdad, no. Cosa que parece muy bien, pero no. No. Oiga bien, el mundo es el mundo y la iglesia es la iglesia. La iglesia tiene la regla de quién. Del reino de los cielos de Cristo. Y el mundo tiene su regla de quién. Digo, el mundo del mundo. ¿Entiendes? Entonces, no podemos traer reglas de allá aquí. Porque entonces Dios no es completo. Para decir que estamos completos en Cristo. Eso creo yo. Por eso es que vuelvo y repito, mi gente, por eso es importante entender esto a profundidad, porque la iglesia se tiene que regir por las normas del reino que están en la palabra. Ejemplo, Cristo. Dirección Espíritu Santo. Norma, la palabra. Ok, somos hermanos, pero uno tiene que Compartir. comportarse como hermano también, no como extraño. Bueno. Dabadulek, ¿entiende? Con hermano. Unidad. Amén. Por eso yo usé ese término para dar una señal, pero parece que no. Soy La sangre de Cristo. Soy extraño. Sigamos. El extraño. Mácale, El extraño. Compórtese como hermano que somos El que extraño. pertenecemos al uno al otro, hermano. El extraño. Arrepiéntese. Me arrepiento. Sigamos. Amén. Y a su nombre. La gloria. Necesitamos recibir las opiniones de los demás y compartir las nuestras con otros afines a nosotros, a que acaso se beneficien del mutuo intercambio. Esta necesidad de compartir se deriva de nuestra comprensión de la mutualidad, la identidad propia y la relación. Debido a la obra de Jesús dentro de nuestra vida, obtenemos experiencia en el crecimiento espiritual que será de valor y ayudará a otros que atraviesen por situaciones parecidas. Al compartir nuestro descubrimiento con los demás, crecemos espiritualmente y les proveemos ayuda que puede producirles crecimiento también. Todo lo importante de que cada persona necesita compartir algo. Por eso. Claro. Porque cuando la persona comparte algo, Criticamos. edifica a los demás. O sea, Por eso el pastor no puede decir que él y nadie más. O no tengo tiempo. Claro. ¿Me entiendes? Claro que hermano. Entonces, lo que tenemos que hacer es compartir un testimonio, la palabra, una oración, un ayuno, como hablamos hoy. Porque la gente piensa que maldecir es simplemente hablar. No, tú maldices a una persona cuando hablas mal de él. Tú estás maldiciendo, maldecir. Para hablar, sí, de las personas. ¿Me entiendes? Hablaste mal de él o está maldiciendo. Entonces, por eso dice que ningún maldiciente entrará al reino de los cielos. Por eso es mejor, en la mucha palabra, Me falta pecado. entonces mejor, de toda palabra ociosa que nosotros, Ocioso. vamos a decir una ofensiva. Yeah. ¿Me entiendes? Te das cuenta. Dará cuenta. Tenemos, sí, damos cuenta. Por eso es mejor escuchar, tomar lo bueno, pronto para oír Tarde para hablar. y tardo para hablar, pero es al revés. Ya te acabaron de una vez. ¿No? Y se enfundan que quieren Sí, pelear. de una vez. Amén.
Amén. Sigamos adelante. Con punto 4. Amén. ¿Con qué? Punto 4. Punto 4. Entendí otra cosa. Ay, Dios mío. Sí, Cada persona necesita participar. participar. Los participantes. Por eso es importante que a la persona se le abra puerta. ¿Un ambiente qué? Saludable. Un ambiente saludable, mi gente. ¿Un ambiente qué? Saludable. Usted tiene el don de palabra. Usted tiene el llamado de Dios a predicar. Usted tiene el llamado de Dios a la sanidad, a la liberación, a la intercesión. Hay que darle oportunidad para que la persona manifieste lo que tiene. Claro. No podemos creer nosotros que somos lo único. Los pastores que quieren tener siempre el mando en todo. Tienen miedo de Soltar. delegar responsabilidades porque tienen temores de que suceda algo. Bueno, déjame decirte que tú tienes problemas como pastor. A la persona hay que dejarlo libre. Y más somos hermanos. Hay que dejarlo libre. Como hoy, Miguel, ¿eh? Déjalo libre. Déjalo que escoja. Tú le enseñas el camino, lo instruyes, le enseñas cómo hacer las cosas y le ayudas a desarrollar su don. Después déjalo que él fluya. Y si hace algo que no está correctamente, tú le ayudas a corregir esos errores, ¿no? Pero hay gente que tiene una dictadura. Porque él quiere que los otros van a hacer mal. No todo el mundo comenzó haciéndolo bien. Claro. ¿Eh? Claro. Todo comienza un proceso, mi gente. Y la persona va desarrollándose hasta que coja confianza en el ministerio, que el Espíritu Santo crea en él esa confianza de que él puede hacerlo, de que él puede llevarlo y que se deje y que entienda. Porque hay algo que mucha gente no. A esto yo le llamo, como para que me entienda, a esto yo le llamo el clic con el Espíritu. Como por ejemplo cuando tú te desarrollas, llega un momento donde como que tú sabes que tú estás conectado con el Espíritu. Y tú sabes que Él te está guiando, tú lo sabes. ¿Me entiendes? Tú lo sabes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede cualquier cosa que tú ves como que de repente cometiste un error, pecaste o algo, y el Espíritu Santo te redarguye, tú tienes que entender que eso te llevó un proceso. Así mismo le va a pasar a los demás. ¿Me entiendes? Te lleva un proceso que tú ya sabes que tú estás conectado con el Espíritu y que el Espíritu Santo te está guiando. Y cuando tú cometes un error, tú sabes que el Espíritu Santo dice, tiene que arrepentir. Está pasando esto no está bien. Amén. Sigamos. Sentimos la necesidad de dar, de contribuir y participar en eventos comunales. Nadie se siente verdaderamente contento solo con recibir los demás. Necesitamos participar. ¿Necesitamos qué? Participar. ¿Necesitamos qué? Participar. ¿De qué? De lo que en el cuerpo, ¿no? Cada Claro. quien tiene su tag, su don. Claro. Necesitamos participar, mi gente. Participar. Darle libertad a la persona. No podemos venir a tratar de opacarlo todo. Ya viene un problema. Por eso dije que cada quien tiene que ejercer su función. Por eso el cuerpo, el pulmón opera, los riñones, el corazón y diferentes órganos funcionan para el bienestar del cuerpo. Así debe ser cada miembro del cuerpo de Cristo. Para el bienestar del cuerpo. Gloria a Dios. Amén. Sigamos. Necesitamos participar, ser incluidos y ayudar en lo que podamos. La participación en la misión cristiana, el compartir a Jesús con otros, ayudar a los demás a desarrollarse en semejanza a Cristo, todo representa oportunidades para que los creyentes expresan activamente su fe. Las oportunidades de hacerlo están disponibles especialmente a través de la participación en los grupos pequeños.
Por lo tanto, los grupos pequeños proveen un ambiente en el cual se suplen las necesidades de los creyentes. También ofrecen el ambiente propicio para que los creyentes suplan las necesidades de otros miembros del grupo. ¿Entendió eso? Mi Ambiente gente, propicio. mi gente, oiga, aproveche la oportunidad que Dios le ha dado. La iglesia está pequeña. Ahorita la iglesia crece. Usted asume responsabilidades. Y si usted no tomó el tiempo para prepararse bien, que usted le va a enseñar. ¿Me doy a entender? Las cosas van a cambiar, mi gente. Yo veo la gloria de Dios en esta iglesia. Las cosas van a cambiar. Aproveche su tiempo. El Señor me está usando para decirle a ustedes, prepárese, porque va a haber una ola de bendición grande. Entonces usted será el maestro, será el que lo va a guiar, le va a ayudar, lo va a instruir. Pero si usted no toma las cosas en serio, ¿qué usted tiene que dar? ¿Qué usted va a dar? Si lo quita, le da a aquel que ya tiene. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿qué tú tienes que dar? Si no hay oración, no hay ayuno, no hay búsqueda, ¿qué tú tienes que dar? ¿Qué? ¿Qué tú tienes que dar? Problema, chisme. ¿Eso es lo que va a dar? Lo que el corazón está lleno, Habla la boca. ya. Eso va a dar más. Eso es lo que va a dar. Se llena de carne. Eso va a dar. Sigamos. La intimidad y mutualidad que se desarrolla en tal ambiente de grupo pequeño hace posible que nos extendamos hacia los otros participantes del grupo, de modo que todos recibamos ayuda mutua por la relación. El propósito de este grupo pequeño es proveer el marco en el cual pueda ocurrir tal relación. Las actividades y funciones del grupo deberían estructurarse de manera que pudieran extenderse a todos los participantes. Una atmósfera de amor, ¿De qué? de amores, de amor, De amor. Amores, hermano. sorry, confianza, interés por los demás, franqueza respecto a necesidades y problemas y una disposición para ayudar de cualquier manera que sea necesario es indispensable en el grupo pequeño de testimonio. ¿Sí? That wasn't. Característicamente este es el tipo de atmósfera que uno encuentra en estos grupos. Empareje las 4 necesidades interpersonales derecha con la forma en que se suplen. Izquierda. A. Elías. El crecimiento y el desarrollo son impulsados a través de la interacción con otro creyente en un ambiente afectuoso de cuidado mutuo. Se viene siendo la número de necesidad de las relaciones con otra persona. Necesidad de pertenecer, De De relacionarse. Sí, lo dice. necesidad de relacionarse Sí, con sí, otra sí, 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 sí. persona. La número 2. La número 2. Yeah. Sí, aquí la 2. Sí. Oh, bueno, está bien, ok. Aquí está. B. Charlene. Oh, Charlene. Las oportunidades para que los creyentes expresen su fe se presentan por medio de la participación activa. Necesidad de participar. 4. 4. Sí. C. Miguel. Un sentido de identidad se desarrolla al formar parte de un compañerismo con otros creyentes. La 1. Necesidad de pertenecer. La necesidad de pertenecer. D. Charlene. No, B. Elías. La experiencia nuestra pueden beneficiar a otros que atraviesan por experiencias similares. Ellos reciben ayuda y nosotros crecemos. Esa es la 3. Número 3, ¿verdad? Necesidad de compartir. Ok, necesidad de compartir. Mi gente. Entonces una persona necesita sentirse ¿qué? Primero, Aceptado, ¿no? Aceptable. que pertenece, ¿verdad? Yeah. Segundo, que se relacione.
Tercero, que comparte. Cuarto, que participe. Esos cuatro factores son importantes. Funciones de los grupos de testimonio. Mi gente, miren. Ya estamos terminando. Yo voy a llamar a pedir los otros, el otro libro. Vamos rápido. ¿Y cuál libro usted va a poner? Yo no se lo voy a complicar mucho porque yo le di mucho libro un poquito pesadito, ¿no? Ya. Hay uno que se llama Vida Abundante. Ok, ya. Yo lo tengo eso. O también hay un otro que se llama Administrativo. Of un creyente es Responsable. Sí. Dat is wel nodig. Yo richten. Pero también Sí. en la iglesia tiene que saber que tiene responsabilidad y tiene Sí. que asumirlo. Pero, Ja, sí. ik bepaal niet natuurlijk. No, pero yo quiero bajarle un poquito el tono porque hemos estado con libros un poquito pesaditos. Entonces quiero darle como un respiro en ese. Ya. Tú sabes que no es tan gordo, es sencillito. Y luego entra. Y después entramos a otro, ¿me entiendes? Entonces, vamos rápido. Ese libro es, por ejemplo, muy interesante, pero es mucha Información. habla de todas las Sociedad. áreas Sociales. sociales. Sociales, Es muy cómo, interesante. cómo un creyente puede desarrollarse en En todas las áreas. socialmente en cuanto a lo espiritual. Eso, de Ya. eso trata en realidad el libro. Entonces lo que nosotros tenemos que muchas veces. No, es que mira, yo le digo que si nosotros, usted se pone y estudia estos 18 materias y la termina, usted va a llegar lejos, créamelo. Ya. Yo después se lo digo. Yo sé lo que le estoy diciendo. No sé. ¿Eh? No, mira, ya estamos terminando. Aprovecha de una vez, hace los exámenes de cada unidad y ya. Y hace el examen final y se acabó. Ya. Lo voy a entregar pronto. ¿Me entiendes? Porque así vamos más rápido. Lunes, viernes y sábado. Y ya terminamos. Entonces, funciones de los grupos de testimonio. Funciones. ¿Cómo funciona, mi gente? ¿Cómo debe funcionar un grupo de testimonio? ¿Cómo? ¿Cómo? Deme una introducción. ¿Cómo? En sus propias palabras. En ¿Cómo? propias palabras, ¿cómo debe funcionar? Sí. En unidad. Amén. Como hemos hablado de un cuerpo, ¿no? Cada quien tiene su responsabilidad. Amén. Funcionar en sus dones, en amor, Amén. hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Heel Amén. plat gezegd. Objetivo 4. Identificar declaraciones de una lista de alternativas que indican las funciones de los grupos de testimonio cristiano. ¿Así que lo dicen el de usted? No, objetivo 3 dice, funciones de los grupos pequeños. Ok. Hacer una lista de las funciones específicas de los grupos pequeños. Usted ve que está actualizado. Sigamos en el de usted mejor. Un creyente maduro comprende sus responsabilidades cristianas y sabe cómo utilizar los recursos que Dios le ha provisto para cumplirlas. Páreme ahí. Léame esas oraciones de nuevo. Un creyente maduro Un creyente que posee madurez es capaz de esto. ¿Qué? comprende sus responsabilidades Comprende su responsabilidad cristianas cristianas. y un sabe cristiano. cómo utilizar los recursos que Dios le ha dado Aló. para cumplirlas. Aló. Sabe cómo tiene que sujetarse al Espíritu Santo. Sabe cómo vivir la palabra. Y comprende. Sabe cómo adorar a Dios. Sabe cómo funcionar en la iglesia. Sabe cómo funcionar en la sociedad. Sabe cómo operar en lo espiritual. Sabe lo que tiene. Sabe cómo operar en lo intelectual. Sabe cómo operar en lo social. Sabe cómo operar en lo físico. ¿Por qué? Y sabe lo que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Eso es cuando una persona posee madurez. Por eso dice la Biblia, para toda buena obra. Claro, porque cuando uno crece, uno puede tener propósito por la cual nosotros fuimos llamados, hasta donde llega la madurez espiritual. ¿Me entiendes? Entonces, la cosa cambia. Por eso es que yo digo que si tú estás en una iglesia sentado y el pastor no te enseña estas cosas, También sabes discernir el bien y el mal. también. exactamente. Por eso digo que si tú estás en una iglesia y el pastor no te enseña estas cosas, en realidad tú no vas a crecer. Está dando vuelta en el desierto, chico. Va a morir. Vuelta en el y después va a ver el cristianismo aburrido. Se muere. Siempre una rutina. Claro.
No le Muy dan oportunidad. espiritualmente. Oye, no le dan oportunidad. Siempre está cohibido. Se seca. No lo empujan para que pueda desarrollarse. No lo llevan a una madurez. No. Ya. Mi Y gente. empieza a vivir una vida religiosa. Y doble a veces. Y doble. Mi gente, yo qué le voy a decir. La problemática de hoy en día es que la gente piensa que a la iglesia tiene que venir mucha gente. ¿Por qué viene toda esa gente a la iglesia? ¿Para qué están ahí? En Dios no hay casualidad. ¿Para qué Dios te trae toda esa gente a la iglesia? ¿Qué tú estás haciendo con toda esa gente? Los está instruyendo como debe ser para que ellos puedan crecer y desarrollarse. Le está dando oportunidades. Le está abriendo la puerta. Me parece también que hay mucho lado, hermano, en el ambiente del cristianismo, porque hay personas que en verdad le han dado oportunidad para todo. Pero su Y ellos orgullo. mismos no quieren, se bloquean. No quieren. Siempre le han abierto la puerta con todo. Pero no Como quieren. quiera, no. No quieren. O algunos No no están listos, procesados porque se ponen Hay muy muchos que orgullosos. También. Y es peligroso. Y eso que hay muchas formas de... Tremendo. Tienen todo aquí en la mano. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero ya Como aquí mismo hay muchas personas que tienen todo en la mano, aquí no funciona, no quieren nada. quieren asumir ese lugar. No. Tienen Dios ya mío. tanto tiempo, ya son mayores. Sigamos. Son mayores ya. Esas responsabilidades se dividen en 3 agrupaciones. Primero, hacia Dios. Segundo, hacia sí mismo. Y tercero, hacia otros. ¿Qué significa hacia Dios? Que uno sirve a Dios Y así mismo y a sí mismo uno asume responsabilidad de consagrarse. Y tercero, hacia otros, ¿no? Hacer una bendición para los demás. ¿qué usted está viendo aquí? Nosotros tenemos un libro que se llama ¿Cómo fundar iglesia? Ya. ¿Cómo se ministra la iglesia a Dios? Eso yo no lo tomé, ese yo no. Hacia Dios, hacia el mismo, hacia los demás. Usted lo terminó. Ya. Pues usted lo va a dar. Yo no lo tengo. Eso. ¿Cómo? ¿Cómo que se puede? Que tiene que hacerlo. No es Pero moeilijk. Entonces, No, het is heel... ya, dus- me Het puedo, is niet moeilijk. me puedo sentar. Ya, no tengo esa constancia que siempre estoy al mismo tiempo. Me puedo sentar. Ja, Porque yo me quiero sentar un día de esto. ¿O no? ik heb geen probleem mee. Oh, ok. Entonces ya Len va a enseñar y yo me voy a sentar a escuchar. ¿Sí? Claro. ¿Se puede o no? Y así uno aprende, ¿no? ¿Puedo? Claro. Bueno, está bien, Charlie. Un día esto lo vamos a hacer. Sí. Amén. Entonces Y sigamos. usted me va a dar feedback, ¿eh? No, tú lo haces bien. Ya tú tienes ya una trayectoria. Yo lo puedo hacer, pero yo estoy como que como mi trabajo es así anoche, día. Entonces cuando uno toma esa decisión, uno tiene que estar Consecuentemente. ya. Sigamos. Está bien. Primero, sus responsabilidades hacia Dios incluyen la alabanza, la adoración y la gloria que le pertenecen a Él. Párenme ahí. ¿Por qué muchos líderes caen aquí? Porque no le dan la gloria, la alabanza y la adoración al que vive por los ¿Tú siglos de los sabes qué es lo siglos. que pasa, hermano? Mire, yo le voy a decir, por eso es que uno tiene que estar bien procesado internamente en la Ya. cosa de Dios. Mire, cuando tú estás viendo que hay poder, que sale poder de esas manos, El diablo, oh Dios. que tú ves que se levantan un par de paralíticos, y lo más duro, que tú ves que se resucita un muerto, No, es que tú ves que Dios hace a través de ti milagros extraordinarios. Ya. no, que el hombre o la mujer espiritual tiene que saber que lo que tú eres y lo que tú tienes es Dios que te lo da. Amén. Estamos contigo. Tú no puedes hacer, Y tiene que dar la Sí, gloria a Él. pero ahora espérate un momento. ¿Cuántos hombres grandes Ya. Sí, han caído por ahí? es que tú no puedes- Y no han caído de que en fornicación, no han caído de que en otro pecado, no, en ese pecado.
de no darle la gloria a Dios. Jesús dijo, ¿de quién es la moneda? De César. ¿Y qué dijo Jesús? Da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Hay algo que es de los hombres, Yeah. pero hay algo que es exclusivo De Dios. del Creador, del Todopoder, del poder absoluto. Por eso cuando estudiamos verdades fundamentales hablamos que como Dios es soberano y sustenta todas las cosas, Él es digno de toda gloria, poder y majestad. Es que el hombre o la mujer que Dios lo usa poderosamente y se coge la gloria para él, creyendo que eso es de él, oye, tiene problemas serios con el mundo espiritual. Se cae. Se cae. Yeah. Y a veces no se da cuenta eso, ¿eh? Es como Samson, que el espíritu le dejó sin saber, pero en este caso, yo escuché un líder que estaba diciendo, sí, ¿quién dice que Dios no está conmigo? Porque me usó poderosamente para levantar. Entonces yo de repente vino, pero muchos dirán aquel día, Señor, Sí, Señor, amén. en tu nombre. Entonces, a veces hacen cosas y el Señor se glorifica de todo modo a través de ellos y piensa que, estoy bien. Dios está conmigo. Prepara Sí, tu palabra. ellos piensan que Dios está con. Por eso muchos no saben, no saben, ellos creen en su propia error y ellos piensan que el Espíritu Santo está con ellos. Que Dios Solamente libre- que Dios ellos son libre a instrumentos en ese momento. Que Dios libre a uno, Ya. porque hay un montón así. Mi gente, que Dios libre a Porque uno no puede decir a través de los milagros que Dios está conmigo. Porque Dios usa a cualquier persona, al diablo mismo, para hacer milagros. ¿Y qué de entonces de la presencia? ¿Y qué de la vida de santidad, Ya. de consagración, sin la cual nadie verá al Señor? Ahí muchos caen en engaño porque piensan, yo peco, pero Dios es misericordia, entonces Dios me usa poderoso, todo el mundo Dios me va a perdonar. Eso no trabaja así. Claro. Esa es santidad, uno Por eso consagrarse. Por eso es que Dios pasa, el hombre y la mujer del ministerio, Dios lo pasa por un proceso, Ya. porque hay que ser humilde. Mira, Pero la Moisés, palabra misma dice que no pone a una persona muy rápido en una posición para porque que no caiga en la misma condición del diablo. Proceso. Es que un orgulloso no puede ser ministro. Una gente ¿Cuánto orgullosa hay? no puede ser ministro. Se va a coger la gloria para él. Y ese corazón tiene que ser roto, quebrantado. Por eso es que Dios lo pasa por el proceso, porque cuando Dios lo vaya a usar, no se va a coger para él la gloria. Observa. ¿Tú te imaginas que si Dios no hubiera procesado a Moisés, como dice la Biblia, que Dios hablaba con él cara a cara? el Señor le hizo mansito, aunque al final, Pero imagínate tú que Dios no había procesado a Moisés. wow, lo peor. Imagínate tú que Dios no había procesado a Elías. Imagínate tú que Dios no había procesado a Eliseo. Imagínate tú que Dios no había procesado a Samuel y toda esa gente. Con toda esa gloria que esa gente vieron y Y experimentaron. mire de dónde Dios tuvo que sacar a Moisés, varón, del mismo faraón. Porque hijo del faraón, como que dice, Sí, no, hijo de Faraón iba para allá. con todos los poderes, dime. ¿Entiendes? Y si Dios no lo había procesado, Sí. cuando Faraón, imagínate cuando Moisés descendió de ese monte lleno de gloria. Ay, ¿Tú te, pero yo en candela ahora. ¿Tú te imaginas que ese hombre no había sido procesado? Sí, es verdad. Yo creo que si Dios no lo había procesado, él mismo había matado al pueblo. Yeah. Sí. Coge la gloria por eso. Ahora, cuando, ¡Toma! Yeah. cuando cogió la vara que dividió el mar rojo en dos, se coge la gloria para él. Si Dios no lo procesa primero, Yo creo que si fuera uno de nosotros, ¿cómo? soy poderoso, mira lo que dice. Ojo bien malo, El dice. Señor, El Señor. Es que Está Dios, fuerte eso, varón. Dios conoce los corazones, hermano. ¿Me entiendes? Porque es verdad, porque mira, cuando ese mar rojo se abrió en dos. Y que el pueblo Perdón. pasó en seco. Y ¿Eh? después el faraón y su ejército fueron derrotados ahí en el mar rojo. Oye, si Dios no procesa a Moisés, se coge la gloria para él. No, pero ese encuentro que tenía en el monte antes de que el Señor le llevó allá a Egipto, no era fácil tampoco. Él duró 40 años siendo procesado. ¿Me entiendes? Y después duró 40 años más en el desierto. Mucho tiempo, Sí, varón. 40 años en el... sí. Fue a los 80 años que Dios lo usó a él. Pero estaba lleno de fuerza todavía. Y murió con 120. Pero estaba lleno de fuerza. De vigor, sí. Tenía un ojo que podía ver Sí. de lejos. A esa edad. Mira a Pablo, También. un emisario del diablo. ¿Para qué?
Para que las revelaciones no me saltasen. Ya, sabía eso, sí. Porque vio cosas allá, ¿Cómo? en el tercer cielo, ¿Qué? que no podía expresar, ¿no? ¿Tú te imaginas que se le permitiera expresar? Y toda esa revelación. Yo creo que él vio la Nueva Jerusalén, que fue lo que Jesucristo le dio a Juan. Wow. Pablo era un matón, hermano. Pablo andaba buscando los cristianos, era para Sí. darle equilibrio. Y sin embargo, mira cómo Dios los liberó. Por eso es importante que reconozcamos que la gloria El es Señor. del Señor. Amén. La gloria es del Señor. Amén. Amén. Para el Señor, del Señor, la adoración, la alabanza. De que Dios te esté usando maravillosamente, no te creas que tú eres más grande, dale gloria a Dios. Y humíllate cada día más. Mientras más humilde eres, más sencillo eres, más grande Dios te lleva. ¿Entiendes? Eso es el Señor, la gloria del Hay Señor. personas que no saben manejar con los cumplimientos, Sí, sí. con los halagos. Porque el diablo y a muchas personas, ay, mira que tú hiciste esto, tú hiciste, pero hermano, Y hay un problema serio. Y es que el pueblo comienza a adorar al varón. idolatrar. A idolatrar. Dios usa a tal varón, amén, gloria a Dios, pero adora adora Que lo usan. al que lo usa a él. Claro. Sigamos. Dios es sin igual y desea que reconozcamos su valor y le demos la gloria a Él. Lo hacemos por medio de la oración y la comunión con Él, alabándole por lo que ha hecho. Alabándolo por lo que. Ha hecho. Óigame bien, por eso es importante la oración y el ayuno y la búsqueda de Dios. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que ir, deja que Dios quebrante todo lo que hay que no le agrada. Que el Señor quite, que el Señor limpie, que el Señor restaure. Y ahí uno tiene que hacer carta abierta, ahí es que uno tiene que poner la carta sobre la mesa con el Señor. ¿Me entiendes? Y arreglar las cosas tales como son con el Señor. Pero cuando uno busca la presencia de Dios, si uno se mete eso en su santidad, Él mismo te muestra lo que no está bien, y entonces no te muestra para condenarte, pero te dice, mira, esto y esto y lo otro. Sí. Y como uno quiere agradarle, dice, pero Señor, ayúdame en esto. Y el Señor te va a ayudar y te va a transformar, si quieres. Si quieres. A veces el Espíritu Santo te muestra cosas, pero yo dije, no, ya está bien así. No, si tú quieres ver mi gloria, entonces déjame tratar. Amén. ¿Entiendes? Sigamos. También reconocemos su valor al aprender a depender de Él para suplir nuestras necesidades y llevar nuestras cargas. Segundo, las responsabilidades del creyente maduro hacia sí mismo incluyen el desarrollo de una sana comprensión de sí mismo y de quién es como hijo de Dios, su necesidad de mayor crecimiento espiritual y la necesidad de expresar su fe. Es esencial una comprensión equilibrada de sus fortalezas y debilidades. Desarrolla prioridades y valores correctos. La nutrición de nuestra vida espiritual es esencial en el desarrollo de la totalidad que ya estudiamos. Tercero, el creyente maduro tiene responsabilidades hacia los demás, tanto para con otros miembros del cuerpo de Cristo como para con aquellos que aún no han recibido nueva vida en Él. Estas responsabilidades interpersonales incluyen el recibir y el dar apoyo, fortaleza y ayuda. Dentro del cuerpo de Cristo se experimenta interdependencia entre sus miembros. Si se estructuran debidamente, los grupos pequeños ayudan a las personas a desarrollarse en esas tres áreas de responsabilidad. Las funciones de los grupos pequeños incluyen compañerismo, estudio bíblico, adoración, oración y evangelismo. ¿Soy yo? ¿Qué Las área es funciones. esa? ¿Qué área es esa? Ese es del área, el Tercero. tercero, Porque la segunda es el creyente. hacia otros, Sí, ¿no? no, del creyente. No, el tercero es hacia el otro. Hacia los demás. Pero el primero es hacia Dios. Amén.
Amén. El compañerismo se basa El compañerismo se basa en el cuidado humano mutuo, en un sentido de pertenencia mutua. Quienes disfrutan del compañerismo comparten impulsados por la conciencia de que están vitalmente unidos por una vida común en Cristo. Esta es una función principal de los grupos pequeños. Esos deberían ser unidades en las cuales las personas que se preocupan por el bienestar mutuo se reúnen para compartir alegrías, desengaños, crecimiento, dolores, visión espiritual, preguntas, problemas, amor, interés mutuo, penas y cargas. Al compartirse estos con franqueza, los llevan a la vez todos los miembros del grupo. El compañerismo involucra el ejercicio del verdadero amor cristiano y suple la más profunda necesidad humana, rodearse de personas amorosas que se preocupen por nuestro bienestar. El compañerismo exige que estemos juntos para compartir, a través de lo cual ocurre el nutrimiento espiritual. El estudio bíblico en grupo pequeño debería envolver principalmente el compañerismo de la verdad bíblica. Ok, ¿de la verdad qué? Bíblica, Entonces se tiene que centrar ¿dónde? en la Biblia. Todo tiene que estar centrado en las escrituras, mi gente. Todo tiene que estar centrado en las escrituras. Todo tiene que estar centrado en la palabra de Dios. No puede salir de ahí, no puede. Sigamos. Con mucha frecuencia toma la forma de discusión y no tanto de conferencia. Lo ideal es que el grupo explore las escrituras en conjunto para descubrir lo que Dios dice, qué significaba el texto cuando fue escrito originalmente y cómo se aplica su verdad a nuestra vida para suplir necesidades diarias. Ok, observa. La muerte de Cristo, los sacrificios. Cuando vamos y vemos, por ejemplo, que se ofreció un cordero, ¿por qué el sacrificio de los animales no era suficiente para cubrir el pecado del ser, de limpiar al ser humano de sus pecados? Sabemos de que el hombre fue que pecó y necesitaba, que era un hombre que tenía que morir. Pero un animal no podía pagar la pena capital del ser humano. No podía. ¿Está entendiendo? Se viene haciendo la Porque sombra. el primer pacto declaraba a la persona bajo condenación. ¿Me entiendes? Ese pacto de sangre declaraba que los seres humanos estaban bajo condenación. Entonces los animales era una línea hacia Cristo. Pero un animal no podía pagar la pena capital. No, porque no somos animales. Imposible. ¿Me entiendes? Porque un animal no tiene razón como nosotros. Como, Exactamente. Y Y además, conocimiento de pecado y eso. porque tenemos que entender que el animal simbolizaba el cordero a Cristo. Inocente. Eso quiero decir, Sí, porque los normal. animales nomás eran inocentes porque pagaban por nuestros pecados, por sus pecados. Exactamente. Inocente. Sin manchas, sin pudor. Entonces, ¿qué pasa cuando Cristo viene? Muere, paga el precio. Entonces nosotros podemos entender qué era lo que significaba todo su sacrificio, el pacto antiguo, a la luz del nuevo pacto. Claro. Por eso todo tiene que ser alineado a la palabra de Dios. Todo tiene que verse a la luz de las escrituras. Sigamos. El grupo de estudio bíblico no debe considerarse como el compartir opiniones mal informadas o de ignorancia mutua. Más bien, cada participante debería estudiar con cuidado el pasaje bajo consideración por adelanto y asistir a la reunión del grupo con contribuciones y preguntas bien pensadas. El estudio de la Biblia, en conjunto con el tipo de formato de estudio que estudiamos en lección 7, ayuda al crecimiento espiritual.
Al aplicar individual y personalmente las opiniones compartidas, cada participante crece por la interacción con la palabra y con otros miembros del grupo. Aún más aprende a aceptar puntos de vista alternos que tienen igual validez. Y con ello desarrolla sensiblemente sensibilidad hacia los sentimientos de los demás. Lo mejor de todo, sin embargo, es que los miembros del grupo aprenden la enseñanza de la palabra de Dios y cómo aplicarlas a las situaciones de su vida. La adoración involucra dar honra, respeto o reverencia a quien lo merece. Alaba. En la adoración cristiana expresamos reverencia y honra a Dios por lo que Él es. Esta expresión puede demostrarse por medio del canto, la acción de gracias, la alabanza, la oración y el testimonio. En muchas ocasiones la lectura de pasajes bíblicos apropiados, el canto de himnos cuidadosamente seleccionados, así como los comentarios valiosos respecto al carácter de Dios y su actividad estimulan la conciencia de su santa presencia y el reconocimiento de su divino amor y poder. Las reuniones de grupo pequeño proveen el marco natural para esas actividades espirituales. Con frecuencia se puede dar más tiempo a esas actividades en reuniones de grupo pequeños que en cultos regulares de la iglesia. Las actividades de adoración por lo regular deberían formar parte de las reuniones de grupos pequeños. Los grupos pequeños ofrecen un ambiente excelente para compartir cargas y necesidades en oración y cumplir el mandato bíblico de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Alaba. Gálatas 6:2. Se le debería dar oportunidad a las personas para expresar sus problemas y necesidades a fin de que los otros participantes del grupo puedan en realidad participar en estas cargas y llevarlas a Dios en oración, no para chismear. Para la oración, Para ahí. ¿Usted ve? para llevarlas a Dios en oración. ¿Usted ve? Por eso dije, con el mensaje de hoy de la hermana de Lilian, que el Señor le dio bendecir en todo tiempo, que cuando una persona habla mal de otra persona, le está maldiciendo. Ya. Y que sabe cuánto espíritu desata esa persona a través de esa Ya, palabra para sobre él. atacarlo. La persona. Aleluya, Señor, ayúdanos. Sigamos. Por la oración experimentamos comunión con Dios y le expresamos nuestras necesidades más profundas y sinceras. En el marco de las reuniones de grupo pequeño se puede seguir una gran variedad de modelos de oración. Por ejemplo, el grupo entero puede orar en conjunto, expresándole a Dios las diversas necesidades, o una sola persona puede dirigir al grupo en oración, expresando las necesidades y peticiones del grupo. Un tiempo de oración silenciosa permitirá que todos le expresen en silencio a Dios lo que hay en su corazón. Alaba. La oración conversacional también se presta para el ambiente del grupo pequeño. La oración conjunta constituye una de las mejores formas de llevar los unos las cargas de los otros, la cual representa una de las funciones esenciales de las reuniones de grupo pequeño. El evangelismo consiste en presentar el evangelio a los no convertidos a través del poder del Espíritu Santo para que puedan recibir a Cristo como su Salvador personal y seguirle como su Señor. Una de las funciones de los grupos pequeños consiste en presentar a Cristo a las personas de una manera simple, clara y persuasiva. Alguien que tenga experiencia en conducir a otros a Cristo debería tener la oportunidad de presentar las verdades esenciales del mensaje del Evangelio bajo el marco de los grupos pequeños. Los participantes del grupo con frecuencia se sienten en libertad de invitar a sus amigos a asistir a tales reuniones. Los visitantes casi siempre se sienten más a gusto en un grupo pequeño que en un culto regular de la iglesia. Los participantes del grupo deberían ser animados a invitar a sus amigos no convertidos
a las reuniones de grupo pequeño con la seguridad de que sus amigos no convertidos serán expuestos a las demandas claras y valiosas del Evangelio. Amén. Amén. Mi gente, yo creo que ustedes tienen que venir para acá porque yo creo que no van a venir para que ustedes ayuden a la hermana Charlene a leer porque ella no puede leerlo todo. Amén. Sin problema. No. Venga, mi gente. ¿Sí? ¿Se está grabando? Sí, no estoy. Porque no abandonaron todos. El sábado quizás tiene muchas cosas. No, quizás de la evangelización, quizás. No se evangelizaron, no se pudo, pienso. Se fueron entonces. No Se hay- quedaron en no su hay casa. tratado ya. La gente tiene muchas cosas que hacer los sábados. Sí. Los sábados. La gente aprovecha. Pero no, yo voy a seguir dando la clase, aunque vengan 2 o 3, yo voy a seguir. Yolali no se siente bien. No, yo sé, se le veía. La madre de salud, sí, yo la vi ayer. Ayer, Estaba sí. enfermita. Encierra en un círculo la letra correspondiente a cada actividad de la siguiente lista que estudiamos como una de las funciones de los grupos de testimonio cristiano, los grupos pequeños, ¿verdad? Yeah. Muy Usted- pequeño. el ejercicio 8. Elías. Correcta, dame la correcta. Sí. Pasar tiempo juntos en compañerismo. Pasar tiempo juntos en compañerismo. Compañerismo, Pero, espera. Pasar tiempo juntos en el compañerismo del Señor. Del Señor, sí, porque Sí, porque hay algunos carnudos ahí que se aprovechan. ¿Me entiendes? Hay algunos carnudos ahí y chuletudos que se aprovechan. Pero es en el Señor. Que se tiene que compartir la palabra. Que se tiene que orar. Que se tiene que ayunar. Que se tiene que interceder. Amén. Sigamos. ayudan a otros. Charlene. B. Explicar la forma de recibir a Cristo como Salvador. Para los inconversos. Yeah. Miguel. La D, comentar sobre la forma de aplicar una verdad bíblica a la vida diaria. Sí, es un punto muy importante. ¿Cómo yo aplico una verdad bíblica a la vida diaria? ¿Cómo yo puedo...? Que eso es lo que... Mi gente, miren aquí. Usted sabía que hay un déficit en esa área de cómo enseñar a la gente cómo aplicar. No, porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Sí, es verdad. Hay que enseñarlo, ¿no? Pero tú tienes que instruirlo. Tú tienes que hacer tu parte. Porque hay que enseñarle cómo aplicar la verdad a la vida cotidiana. Porque hay gente que lee la Biblia. Sí, ellos saben que la Biblia es la verdad. Pero no saben cómo funciona, tienen que funcionar en la sociedad. Así es. Elías. Expresar reverencia y honra a Dios. Miguel. Demostrar el amor cristiano al participar en las necesidades de otros. La H. La H. H. Charlene. La H. La I. Cantar himnos que expresan la grandeza de Dios. ¿Que expresan qué? La grandeza de Dios. La recuerda Sara. Amén. Del Papa. Miguel. Orar por las necesidades de un miembro del grupo. Esa es la acá, ¿verdad? Acá. Elías. Invitar a la persona a recibir a Cristo como su Salvador. Entonces, aquí vemos claramente cómo funcionan los grupos de testimonio. El grupo de testimonio funciona hacia Dios, hacia sí y hacia afuera. De entender la gran comisión, ¿ves? Pero no, aquí no se habla, hace mucha énfasis en el grupo pequeño, pero en la iglesia en general, o sea, grande o pequeño, Tiene que haber. eso tiene la función hacia Dios, hacia sí mismo. Pero el punto es que estamos hablando, ¿cómo comienza una iglesia? Pequeña. Pequeña. Entonces, si comenzamos así, con ese orden, Yeah. cuando la iglesia esté grande, ya eso va a ser algo normal, algo habitual, que funciona hacia Dios, y de verdad debe Claro, ser claro. así, Yeah. hacia Dios, reconociendo lo que es de Dios, Sí, lo que hay que darle a Dios, y hacia sí mismo y hacia los todo lo demás. demás. Así es. Eso es muy importante. Mi gente, miren cuántas páginas le queda a usted. Como casi mente, Me faltan 2 lecciones. ¿Eh? Sí, sí, 2 lecciones le estoy diciendo, por eso le estoy diciendo. Oh, es casi el último. Pues yo le estoy diciendo, estamos en la última unidad. Yo le estoy diciendo que vamos rápido, mi gente. Y por eso yo no voy a dejar de dar los estudios los sábados, aunque un grupito no quiera venir, hay que seguir. Y ahora, ¿no? ¿Me entiendes? Hay que seguir. Oh my God. Oh my God, así mismo.
Vamos rápido. Vamos a entrar a un Oh, mi día. Dios. Wow. Porque como dice, fue ayer que comenzamos. Ya. Entonces, si lo hacemos así, pues yo dije, está bien, vamos a quitar todos los otros libros Claro. gruesos, Ya. vamos a quitarlo, vamos a coger un solo libro y mire, así es mejor. No, no, no. Aún así. Pero ya. Entonces, sigamos Dios aquí. sabrá. Identificar los principios de, de eficacia del grupo. ¿De qué? ¿Cómo dicen el de usted, Charlene? Identificar los principios lo de eficacia del grupo, lo mismo. Sí, Identificar algunos principios aquí de eficacia del grupo. sí, sí. Los No, está bien. principios. No, ese objetivo 4. Pero Aquí está. el B está El B. identificar los Objetivo principios de 5. eficacia. Objetivo ok, 5. Y Charlene. aquí 4 dice. ¿Y el objetivo 5 qué dice? 5. No, abajo ahí mismo, porque tú tienes el título. Identificar situaciones que se emparejen con los tres Ese objetivo 4 en mi eficacia. libro. Ok. Aquí hay 4. Objetivo 4. Siga leyendo abajo. a ver. Las fuerzas. Las fuerzas Ah, sí. dinámicas entran en acción cuando dos o más personas trabajan juntas para alcanzar una meta común. Estas fuerzas incluyen asuntos tales como, primero, el propósito y el trasfondo del grupo. Páreme ahí. Mi gente, si usted quiere tener efectividad en el estudio, le voy a dar un consejo. Por ejemplo, coja una papel, papel y lápiz, por así decirlo. Y los puntos principales, la información más importante, Lo anotas. usted la saca y la pone aparte. Por ejemplo, acerca de cómo funcionan los grupos, usted dice hacia Dios y saca cómo se funciona hacia Dios. Hacia sí mismo y saca cómo funciona a sí mismo. Y hacia los demás y pone aparte cómo funcionan los demás. Y hace una tabla. Y si sigue todo el libro desde el comienzo así, créamelo, nada se le va a olvidar. Ya, es grote lijnen. Y cuando viene a ver, cuando usted vaya a hacer un examen, Ja. es un ABC. Yo sé que no todos tenemos la capacidad de poder retener tantas cosas en la mente, aunque yo creo que sí podemos, que lo único que algunos no quieren, porque yo creo que si tú te pones para eso, tú puedes, porque que no todos pueden estudiar, no es eso. Quizá el método que se está usando no es efectivo para esa persona. ¿Me entiendes? Porque la persona sí puede estudiar. Lo que pasa es que quizá el método, o quizá la forma, o quizá la persona no se siente motivada, algo hay, pero sí puede. Amén. Sí puede. Porque el ser humano tiene unas capacidades enormes. Ja. Tenemos el poder de formar la materia. Eso quiere decir que podemos analizar las formulaciones, los componentes y buscar la manera, un método para poder combinarla y formar y darle forma a algo o preparar algo. Mira todas las máquinas que tenemos. Mira, por ejemplo, esa cámara. Mira, por ejemplo, ese reloj que está allí. Mira, por ejemplo, esta mesa que está Los aquí. aviones, Mira los ese carros. avión, ese auto, la computadora, el celular. teléfono, el celular, todo. Lo que vemos, esa es la capacidad, Los autos. es el poder, ese se llama el poder de darle forma a la materia. Entonces quiere decir que tiene que ver, que tenemos que conocer la ciencia para poder llevar a cabo esa función, ¿me entiendes? Esa actividad de darle forma a la materia. Por ejemplo, un alfarero, mira cómo él se siente y comienza a tornear, a darle forma al barro, ¿me entiendes? Sorry. Entonces, eso es para que usted vea el poder que tiene el ser humano que Dios le ha dado. Ahora, mentalmente el ser humano tiene capacidades enormes. Mira, si con la caída, mira lo que nosotros podemos hacer. Imagínate que no, sin la caída. Bueno, sí, ha sido- Entonces, si usted quiere llegar lejos en estos estudios, coge ese consejo. Busque lápiz y papel. Y cuando esté estudiando solo y cuando venga aquí, hágase sus apuntes. Por ejemplo, ponga el punto principal. En el punto principal usted va a ir analizando las palabras, la información más relevante. Y ahí le va a sacar aparte, va a hacer una columna, por ejemplo, la va a poner aparte, así todo organizadito. Y cuando viene a ver, tiene todo en orden. Y cuando vaya a hacer el examen, no va a tener que hacer muchos esfuerzos, créemelo. Yo sé que hay algunos que solamente con leer las cosas se le queda, eso lo entiendo, pero no todo. Pero es más efectivo de esa manera, creo yo. Claro. Sigamos.
Segunda, la personalidad y los trasfondos de las personas que componen el grupo. Por ejemplo, identificar los principios de eficacia del grupo. ¿Cuáles son los principios? Primero, el propósito y el antecedente del grupo. y el trasfondo del grupo. ¿O no? Segundo, la personalidad y los antecedentes de las personas que componen el grupo, ¿verdad? Yeah. Y tercero, las metas de los participantes. Entonces, usted pone esos tres puntos aparte y entonces, cuando vayamos a estudiar la primera, usted va a sacar la información más relevante. ¿Está entendiendo? Más importante. ¿Qué quiere decir el trasfondo del grupo? Eso lo vamos a estudiar ahora. Ah, ok. Por eso le dije que si las personas, si los estudiantes cogen, por ejemplo, un lápiz y un papel, ¿verdad? Yeah. Y ponen, por ejemplo, identificar los principios de eficacia del grupo. Ya. ¿Cuáles son los principios? Primero, Charlie, El propósito y el trasfondo del grupo. lo pone en una columna Ya. aparte. Segundo, La personalidad y los trasfondos de las personas que componen el grupo. lo pone en otro punto aparte. Tercero, Las metas de las participantes. entonces pone otra columna. Ahora vamos a estudiar punto por punto, entonces se va a sacar Bueno. lo más relevante de cada punto. Ya. Entonces ya lo dice ahí todo. Yeah. Sigamos para que usted vea. Estas son las fuerzas que determinan la interacción del grupo. Las relaciones mutuas, los modelos de la comunicación y los procesos decisivos, todos reciben influencia de la dinámica del grupo. De esta dinámica resultan ciertos principios que contribuyen a la eficacia del grupo. Tanto los participantes como los líderes del grupo deberían estar conscientes de estos principios para lograr eficacia máxima. Ok, ahora vamos a estudiar el primero. El primero. Observe. Usted estudia el primero y usted va a ver cómo sacamos la información más relevante. Siga. El primer principio que se ha de observar es el de la participación del grupo. Todos los miembros deben participar en el proceso del grupo. Punto, ya. Todos los miembros tienen que... todos los miembros deben participar en qué? En el proceso del grupo. Ahora viene lo que se llama información añadida. Siga. Deben sentirse en libertad de intercambiar ideas libremente y participar en las conclusiones y las decisiones del grupo. Ninguna persona en particular debería dominar al grupo. Párame ahí. ¿Cómo dominar? ¿Cómo dominar, Charlie? Quizás siempre está Sí, hablando. domina, que Oh, quiere no, hacerlo, digo- que hagan la cosa como la Oye, yo pensaba Manipularlo, una persona manipularlo. que siempre tiene la palabra. No. Manipular el grupo. Manipulación, No, que quiere dominio. ganar la cosa como Por la eso fuerza. que, mira, por eso que yo digo que cuando una persona trata de manipular, aún en el trabajo, yo no acepto nada de eso. Yeah. ¿Me entiendes? La manipulación es diabólica. Yeah, sí. Which is laughing. Es diabólica. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el manipulador es una persona muy egoísta. Yeah. Porque le está haciendo daño a una persona y le está haciendo daño a los demás. No, sí, eso no. Entonces, Eso no- ¿cuál es la información más relevante en este punto? Primero, que deben participar en el proceso del grupo. Y luego, para añadir que yo pienso que es importante también, ¿no? Que ninguna persona en particular debería dominar el grupo. Ok. Porque habla de participación. Sí, ok, mira, todos los miembros deben participar en el proceso del grupo, punto. Yeah. Todos los miembros. Yeah. Esa es una información relevante. Yeah. Ahora, debe sentirse en libertad de intercambiar ideas libremente y participar en las conclusiones y las decisiones del grupo. Pero toda esa información pertenecen a la Primer punto. primer punto de que todos los miembros deben participar en el proceso del grupo. Ya. Si no participaran, no podrían intercambiar información. Ya. Entonces, por eso aquí participar es la más relevante. Yeah. Clubs. Sigamos. Y luego cambia a dominar. A quienes tienden a dominar las funciones del grupo se les debe ayudar a comprender la importancia de permitir que otros contribuyan también.
Quienes tienden a ser vergonzosos, tímidos y de marginarse deberían recibir ayuda para llegar a ser participantes activos en los procesos del grupo. Fíjese que por toda la información que usted acaba de leer, siempre lleve el proceso de participar en el grupo, siempre. ¿Entonces se ha dado cuenta? Siempre que hay uno que es manipulador, entonces se le tiene que llevar a cabo que no debe seguir así, sino que todos tienen que ser participantes. Yo me recuerdo, mi gente, mire, que cuando yo estaba en una iglesia donde nosotros hacíamos drama, había una persona, porque hay que reconocer lo que Dios le da a cada gente. Había una persona que tenía una capacidad de unir las cosas. Y era una persona que tenía una capacidad en esa área. Ella decía, bueno, tú vas a hacer este papel, este va a hacer este papel y tú vas a hacer esto. Pero había uno que parecía que ellos no se gustaban. Y mira que te estoy hablando de que somos creyentes todos. Y ahí se armaba una. Tú me dices, yo te digo. Porque, ¿qué pasa? Hay que entender también de que la persona que tiene esta capacidad no es que te manipula, sino que te está diciendo... Pero el otro se sentía como, ¿qué es lo que tú te crees? ¿Tú quieres que todo el mundo haga aquí lo que tú quieres? Eso no va así. Entonces ahí se amaban, mire, y le digo que... Y nos amábamos como hermanos y todo, pero se amaban unos motines ahí. Que a veces no teníamos que intervenir porque... Y la persona que tenía esa capacidad, ese don de parte de Dios, era una mujer. Y el otro era un varón. Y yo te digo que casi se jalaban los cabellos, casi. Pero después terminaban llorando y abrazándose y perdiendo el pelo. Y todos decían que estos están enamorados. Sí, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen ciertos dones, o ciertos ministerios, que otros no tienen y hay que reconocerlo. Pero no es que tú vas a venir a ejercer una presión aterradora sobre estas personas. No, por eso hay que hablar, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Qué Entonces, piensan ustedes? Exactamente. ¿Entiendes? Entonces se le tiene que permitir participar a cada persona, que se exprese. Por eso es importante que las reuniones. Sí, las reuniones. Por eso yo siempre opto esta línea de libertad, de hablar, de dialogar. Mi gente, los pastores cometen un error grande. ¿Sabe cuál es? Que ellos piensan mucho que Dios solo habla a través de ellos. Y eso no es así. ¿Estoy yo? Dios puede hablarle a una persona y tratar con él y decir, y esa persona puede usar por Dios para hablar con el pastor. Y no hay ningún problema. Porque es que somos un cuerpo. Pero muchos líderes no aceptan eso. No, el problema es que no están seguros. Yeah. Cuando tú no estás seguro, mi hermana, tú tienes problemas de que... Orgulloso, porque dice, ¿quién tú eres? Dios me puso aquí, tú no tienes nada que decirme. No, ya hay un problema. Ya tenemos un problema serio ahí. Ya sé. Es triste, porque tú sabes lo lindo que es. Mira, observa, no es para vanagloriar, pero cuando Dios usa una persona que no es el pastor, y la persona ve que Dios lo usó, y el pastor es humilde y sencillo, y recibe la palabra, y la lleva a cabo y funciona, tú sabes lo gozoso que se siente la persona, si no se llena de orgullo, y lo bien que se siente. Y muy orgulloso porque Dios le usó para decir algo. Pero, No, de verdad. Usted cree que no, pero mire, déjeme decirle una cosa. La persona se va a sentir bien. Se siente bien, ¿sí? Sigamos. otro principio de eficacia del grupo es la comunicación del grupo. Esta involucra lo que se dijo y el impacto que hace. Punto. Porque, sigan. La comunicación eficaz incluye por lo menos 3 aspectos principales. Entonces viene lo principal de la comunicación eficaz. ¿Cuáles son? Primero, El mensaje verbal, las palabras expresadas. el mensaje verbal y la palabra expresada. Mensaje verbal y la palabra expresada. Estos son informaciones importantes de la información eficaz. El mensaje verbal y las informaciones expresadas. Palabras. O palabras expresadas, perdón. Sigamos. Segundo, acentuación vocal, el tono en que se expresan las palabras. Sí, es verdad. Porque a veces, bueno, yo le voy a decir una cosa. Ay, Dios mío. Ese griego en la situación de acento. Sí, sí. Miren,
hay que dedicarle un buen tiempo para dominar eso. Son 22 nomás, no, 22 alfabetos, son 22, ¿no? Sí. 22 letras. 22 hebreo. Entonces 24. Porque en Santo Domingo Entonces, son muchas. ¿qué pasa aquí? Que aquí viene un punto, es que si tú no acentúas, le hace énfasis donde el acento está, ya tú le das otro sentido a la palabra. Como si fuera pintado, son como son figuritas. No, a mí me gusta, me llama la atención, no sé, me siento bien, aunque he estado muy, un poquito perezoso. Eso me da dolor de cabeza. No, me estaba un poquito perezoso, pero déjame decirle que hay que seguir, porque a mí me gusta, ¿verdad? Porque lo veo interesante. Y también para la gloria de Dios, para enseñar mejor. Ahora, ¿qué pasa? Que es importante hacer énfasis donde el acento está Y el tono. y el tono. Porque uno puede decir algo en el grupo, pero depende cómo lo expresa, ¿no? Porque uno puede decir algo bonito, pero la forma que uno expresa sale contrario de lo que uno quiere decir. Y ya trae un problema. Ya. Sí. No, que eso no fue lo que yo quise decir. Ofende, sí, que- Sigamos. Tercero, acentuación no verbal. Los gestos o ademanes que usa el comunicador para transmitir su mensaje. Por ejemplo, Houding. sí, por ejemplo, si yo hago esto, miren, ¿qué yo estoy manifestando? De hecho, ¿no estás abierto? No, ¿Inseguro? no, Con la mano atrás. sí, así. ¿Qué yo estoy manifestando? Como que tú sabes todo. No. Autoridad, dominio, control. Ok. Porque tú estás dejando ver la parte más vulnerable de ti, el pecho y el estómago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te sientes seguro de que tú estás en control. ¿Por qué la policía se te para así? ¿Por qué los militares se te paran así? Yo no fijé que paran así. Sí, un militar, ¿cómo se para? ¿Tú no has visto que se para así un Sí, los militar? militares sí. Y los policías también lo Y hacen. los boxeadores cuando se miran de frente así, que van a pelear, se ponen así mismo. Como que dice, yo tengo la Pero no autoridad. con la mano atrás. Muchas veces sí. Sí, no, pero eso es lo que se llama el lenguaje corporal. Sí, Sí, eso lo conozco. Sí. Por ejemplo, dime. Es que ya tú lo sabes todo ya. Pero también este gesto depende cómo tú estás agarrando las manos. Sí. Atrás. Porque si tú agarras aquí, estás diciendo que tú estás como algo inseguro de algo, que estás nervioso, También. algo está pasando. Yeah. Por eso cuando tú pones la mano, la ponen. Fíjate que hay presidentes que cuando le hacen una pregunta, él de una vez pone la mano hacia atrás. Dando a entender, fíjate con quién tú te estás hablando. Sí, eso también. Le está mandando un mensaje. Se llama el mensaje, el lenguaje corporal. Pero muchas El veces cuerpo. también Sí, que lo quiere decir todo. Con ellos a veces ponen su mano así como también, también muy... así, que- Sí, también. Es un Como- mensaje, ¿eh? Yeah. Es un mensaje porque los psicólogos y la gente que estudia este comportamiento van a ver también cómo tú eres. Por ejemplo, cuando tú eres la persona cara a cara, así como con esa mirada fijamente y lo escuchas. No para intimidarlo, sino dice, No tiene interés, ¿no? O si sienta así como que Ah, te van a no tiene interrogar. interés. Tú expresas con Te van a rogar de frente a frente, Sí. los ojos así. Con mira. ¿me entiendes? De ahí a ahí, tú me dices, yo Eso te... habla más que el... ¿Me entiendes? lo que uno Claro. dice. Quemando vista. Entonces, ¿Qué más? Entonces la gente sabe, hey, espérate, tú le estás mandando un mensaje y la gente no lo sabe porque no estudia eso, pero lo que tienen conocimiento, los militares, los abogados, Sí, para- por ejemplo, tú vas a una cita de trabajo Ya, también. importante, ellos van a ver también, Sí, tú no puedes estar así. ¿me entiendes? Como Sí, sí. un detelengado. Sí. Por ejemplo, cuando yo estaba en el mundo allá afuera, yo tuve unos enemigos que yo nunca le expresé una palabra, pero cuando yo me lo encontraba, yo nada más lo miraba fijamente. Yo estaba para ellos, yo te preocupo, yo tengo lo tuyo para ti. Sí, porque si baja si Sí, varón. baja los ojos así como que tú tienes miedo. Sí, yo siempre lo miraba fijamente y nunca decía una palabra, no decía nada. Yo nada más lo miraba, era fijamente. No te preocupes, que yo vengo para ti. Varón. Y ya. Sí. Sí.
Porque eso jode, aunque quizás uno está temblando, pero pero uno no tiene que mostrar miedo. No. No, pero no, espérate, no porque no te miren que tiene miedo. Porque que se está maquinando ya cómo hacer la maldad. Sí. Porque ¿tú me entiendes? Porque aquí viene, pero hay un idioma del cuerpo. Yeah. Exactamente, sí. No, En el gesto, ¿no? Hay un idioma del ¿verdad? cuerpo. Los niños, tú no lo has visto, los También. niños. ¿Cuál es el idioma que ellos usan? Es el del cuerpo. Hay padres que lavan a los hijos nada más con mirarlo. Sí. Mirarlo. Bueno, varón, eso yo lo entiendo muy bien. Tiene un entendiendo? papá de Con mirarlo Santiago, fijamente. Mira, cuidado. Sí. Con mirarlo fijamente. Santiago. No, pero ¿está entendiendo lo que estoy hablando? Santiago que galleteo. Que hay no, espera, aquí hay un mensaje que usted manda corporalmente. A veces algunos no lo saben. Yes. Pero esa gente, por ejemplo, esa gente de empresas, ellos estudian eso. Esa gente de militar, abogados, ¿me entiendes? Porque los psicólogos, ellos ven el perfil, ¿me entiendes? Aún su forma de andar. de tu expresión corporal. A mí me dicen que tú pareces una persona muy orgullosa de forma de hablar. De No, lo andar. que pasa es que tú estás segura de ti. Ya. Sí. Tú estás segura de ti, Sí, tú tienes, no es orgulloso. tú no tienes tu bajo estima en el suelo, Sí. tú tienes tu estima en Cristo Jesús. Sí, amén. Entonces, ¿cómo yo voy a andar por el suelo? Imposible. Pero yo le estoy diciendo que los gestos, cómo tú te expresas, Dice cómo muchas tú cómo te sientas, cómo tú, el gesto de las manos, los ojos, la mirada, ¿me entiendes? Los pies. Habla mucho más ¿Me que entiendes? palabras. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que se siente y cruza los pies. La gente piensa, no, tú no sabes que eso tiene un mensaje también. Cruzar los pies. ¿Qué mensaje? O sea, el mensaje es el mensaje del cuerpo. Eso tiene un mensaje. Entonces, los psicólogos, Yeah. los abogados, los militares y la gente de grandes empresas donde tú vas a solicitar, ellos ven eso. Pero es incómodo, hermano. Ya también había una persona en Santo Domingo. Duraba 4 horas allá en la casa, era con los pies casi. Yeah. Eso tiene un, varón, eso tiene Pero un es incómodo mensaje. porque Varón, eso tiene un mensaje. ¿Sabía? Pero como usted y Tiene algo- un motivo, Sí, ¿no? tiene un mensaje. Es que usted está enviando un mensaje a la gente. Hay todo un idioma del cuerpo. Por ejemplo, lo que hablan con señal. Yeah. Ellos están usando el cuerpo, ¿eh? Y por ejemplo, varón, también cuando usted conoce a una persona bien a fondo, que usted la conoce, usted sabe como esa persona siempre está, normalmente siempre como Sí, esa persona también. También. está. De que esa persona se Pone se- triste. sí, usted se da cuenta, le pasa Varón, a ¿qué fulano. pasa, varón? Sí. O sí, pasa, sí, o hace hecho algo, tú lo Usted se da ves. cuenta porque usted la conoce a esa persona, normalmente no es así. Sí. Entonces, eso tiene que ver también, mi gente. Por eso cuando una persona va a solicitar o, por ejemplo, está en un sitio de autoridad, o por ejemplo, tiene que presentarse una cita de abogado, o por ejemplo, tiene que hablar con un militar, o tiene que ir a una cita de trabajo, etcétera. ¿Me entiendes? Eso es un mensaje. Usted está expresando algo. Yo siento, pero yo siempre como que me encanta moverme todo el tiempo. Bueno, Ya. pues, no, aló. También No quizás- quiere decir que siempre es así, ¿eh? Porque No. también la persona quizá lo hace A veces costumbre. inconscientemente, exacta costumbre, Desde niña. inconscientemente, pero el que conoce el lenguaje del cuerpo está diciendo, bueno, por ejemplo, cuando una persona está como muy así, tú no ves cuando una persona hace como, ve, tú no ves, ya le está diciendo, ve, le está dando, estoy abierto para establecer una conversación, para que venga, etc. Pero cuando una persona dice, tú no ves, tú le estás diciendo que se vaya. Tienes que decir la palabra. ya. Pero ya te entienden. Sí, por ejemplo, así, Claro. así es, ok. ¿Te entiendes? Ya, Es un sí. mensaje. también hay que estar bien. Que... Pero entiendes Yeah. lo que estoy hablando. Entonces, hay un mensaje ahí. Entonces, esto trata de la comunicación. Nosotros los dominicanos usamos mucho El lenguaje del cuerpo. los gestos, sí. Sí, el lenguaje del cuerpo. La mano, ¿no? Los Sí, gestos. el lenguaje del cuerpo. Sí, para decir algo. Observa, Un gesto. observa. Sí, Que Y que está... muerto. sí. Sí, uno usa muchos gestos. Muchas señales. Oye. Sí. Corta. Córtale. Sí. O di que, La verdad. como que dice, mira esto. ¿Te entiendes? Esas son expresiones.
y tienen un mensaje, mi gente. Yeah. Sigamos. Para ¿Sí? que ocurra la comunión eficaz, esas tres cosas deben estar de acuerdo. Si se expresa una cosa en palabras y otra en formas no verbales, se produce confusión. ¿Qué tiene que estar de acuerdo? El mensaje verbal, las palabras expresadas, acentuación vocal, el tono en que se expresan las palabras y Acentuación no verbal. que hablan los gestos. Los gestos o además. En otras palabras, las expresiones. Yeah. Las expresiones. La acentuación verbal. No verbal. No, sí, porque tú tienes los Ya. acentos también. Ya. La expresión, cómo se expresa. También Comunicar. el gesto. Vamos a decir, el mensaje corporal. No verbal. No verbal. Sí, porque es el mensaje Ya. corporal. Esos tres tienen que ir, ¿qué? Juntos. En combinación, en unión, para que se pueda entender lo que está diciendo. Por ejemplo, uno Porque, dice, observa esto, observa qué confusión. No, O sea, sí, sí. o uno ¿Qué persona- confusión? ¿Está Ya. confuso? Uno dice, pero ¿cómo estás? Te ve muy caída. No, estoy bien. Pero El cuerpo lo está diciendo, lo está expresando. si no de que Más o menos. Usted ve, es un mensaje, mi gente, es un idioma, ¿eh? Sí. Hay gente que se sienta y dos personas que entienden ese idioma, que se entienden ese idioma, ellos se sientan y haciendo los gestos, ellos se comunican. Como yo estoy, como tú estás, cómo te va. Haciendo los gestos solamente. Yeah. El ser humano es una, vamos a decirlo así, es una máquina perfecta en cuanto a comunicación, como Dios nos creó, todo eso. Estoy hablando, ¿eh? Claro, estamos caídos, pero yo me refiero a que Dios creó, el ser humano es wow. Y como el cuerpo mismo se recupera. Todo eso, ¿eh? Y restaura. y para tú sabes, tú no tienes que pensar, ¿no? Mira, tú agarras una cosa, lo haces. Y ya. Y si tú necesitas Increíble, algo, ¿eh? vitaminas, te da deseo de comer algo que tiene esa vitamina. Exactamente. Tremendo, ¿eh? Maravilloso. Cómo Dios hace las cosas. Por eso es que el grupo tiene que entender que primero es hacia Dios, segundo hacia ella y tercero hacia lo de afuera. En edificar a los principios de edificación tenemos que entender que primero tiene que haber participación de cada miembro. Yeah. Tiene que haber también la personalidad y los antecedentes de la persona que compone el grupo, que eso es lo que trata allí, la acentuación, las expresiones y la expresión del mensaje corporal, que es muy importante también. Eso tiene que estar en combinación. Sigamos. En el proceso de comunicación se fija el objetivo de transmitir una idea como se concibe en la mente. La meta de los oyentes consiste en comprender con claridad las ideas como las concibió el comunicador originalmente. Para eso se necesita hablar y escuchar con eficacia. En el proceso del grupo es necesario comunicar claramente de modo que todos pueden comprender lo que se propuso expresar. Amén. Mi gente, lo vamos a dejar ahí. Amén. ¿Cuánto nos falta? Mire. Mira, podemos terminar ese pedazo y terminar, ¿no? Mira qué hora es. Estoy aquí, Mira qué hora es. 5 para. Sí, está bien. Ok, está bien. Otro principio de eficacia del grupo es la atmósfera del grupo. Muy importante eso. Porque hay gente que trae, hermano, hay gente que son pesados. Hay gente que convierte la atmósfera en un campo de guerra. Sigamos. Este se refiere a los sentimientos que los participantes experimentan los unos por los otros. La atmósfera del grupo puede variar de la aceptación plena por un lado a la defensiva por el otro. Para la eficacia del grupo, los participantes necesitan sentirse libres para expresar sus verdades, verdaderos sentimientos personales sin temor al rechazo. El grupo debe prestar apoyo para que nadie sea tímido ni se sienta amenazado por la presencia de otros. Cada miembro necesita desarrollar flexibilidad al ajustarse a las necesidades de los demás y para las diferentes tareas del grupo. Y aquí hay aplicación 9. Sí, vamos a hacerla.
Número 1. Elías. Un solo hombre, un solo hombre habla todo el tiempo. Oye, Un ¿cómo solo así? hombre habla todo el tiempo. ¿Sí? Un solo hombre Es habla todo el dominar, tiempo. ¿no? Sí, ¿qué es? ¿Qué es? Oh, participación del grupo. Sí, porque él tiene y no debe. Porque después que usted habla hay que darle a la persona la oportunidad de su expresión. Sigamos. Ve, Miguel. La B. Santiago se siente amenazado porque el pastor Juan está presente. Yo, La 3. Atmósfera del grupo. El tirano está. Sí, porque hay pastores que en vez de expresar armonía. Y no se puede hacer preguntas también. Dicen, no, hay líderes que no, tú lo haces y ya. Ups. Que Dios tenga misericordia. Sigamos. La C. Sí, Charlene. Una dama gesticula con sus ojos al hablar. Comunicación del grupo. Usted ve que aún comunicación. el palpadeo, todo eso. La forma de ver. Claro. mucho. Sigamos, Elías. La 3. Todos aceptan los puntos de vista de Pablo, aun cuando él cuando es analfabeto. analfabeto. O sea, viene siendo la 3. Analfabeto. Tiene miedo. Sigamos, Miguel. La E. El líder del grupo se cerciora de que todos tengan la oportunidad de compartir su punto de vista. Participación del grupo. Charlene F. El líder del grupo impulsa a todos a hablar claramente y decir exactamente lo que piensan. Comunicación del grupo. Miguel G. La G. Narciso apenas escucha lo que se dice. El 2. Comunicación del grupo. Elías H. El líder del grupo promueve un intercambio abierto de ideas y sentimientos. La atmósfera del grupo. La 3. Y Charlene. La señora Gómez es demasiado vergonzosa como para compartir sus ideas. 1. Participación del grupo. Entonces, dirigir grupos de testimonio. Ahí no queda. Ya. El de ustedes es grupo de pequeño. Pequeño, dice aquí. Ya. Grupo Pequeños. pequeño. Mi gente, yo este lunes voy a llamar a España. Sí. Ya lo pago. Dios le bendiga a los que nos ven. Dios les Amén. guarde. Amén. Sí. Amén. Para pedir